Muy bien, el tema de mi intervención o de mi conferencia es estética ambiental de la Acuápolis, México. Y quiero dedicar esta conferencia a dos colegas y amigas que fallecieron recientemente, amigas muy queridas, la doctora Elisa Vargas Lugo y la doctora Duritza Segota, ambas del instituto. La doctora Elisa Vargas Lugo era investigadora emérita de nuestro instituto, un personaje muy importante para los estudios del arte colonial en México, y la doctora Duritza Segota, especialista en arte prehispánico. Y no solamente porque yo personalmente tengo un dolor muy grande de esa pérdida, menciono esto, sino también porque justamente con esas dos colegas y amigas, por un cierto tiempo tuvimos un círculo de literatura, de lecturas de literatura con ciertos temas, enfoques temáticos, y uno de los enfoques era el agua. Entonces nos sentamos los domingos para leer fragmentos de poesía, de novelas, y con eso quiero iniciar esta ponencia, esta conferencia, con una cita de una novela de Carlos Fuentes del año 1999. Cito: la ciudad se había secado, uno tras otros los lagos y los canales se fueron llenando de basura primero, de terregales después, de asfalto al final. La ciudad lacustre murió para siempre. Fin de cita. Entonces aquí empiezo con el medio de la literatura como medio de concientización de una historia drástica del agua en la Ciudad de México. La palabra Acuápolis del título es una palabra híbrida, un invento para el coloquio sobre el agua en la Ciudad de México que hicimos hace mucho tiempo, y la publicación salió en el año 2007, una iniciativa para unir en un coloquio historiadores del arte, expertos en literatura, ingenieros, arquitectos, sociólogos, porque la temática del agua es una temática muy compleja y requiere un acercamiento múltiple, transdisciplinario. En esa conferencia les voy a hablar de esta Acuápolis, de la conflictiva historia acuática desde la imagen, desde el estudio de la imagen. Esa temática tiene una actualidad. Estamos en tiempos de la temporada de lluvia, entonces con cierta frecuencia vemos esas imágenes, el viaducto inundado, o aquí de un recorte de un periódico, La Jornada, la ira de Tlaloc, el dios del agua. Entonces tenemos aquí en esas dos imágenes algo que llamamos catástrofe natural, aunque en un sentido estricto no existe la catástrofe natural, sino existe la catástrofe que nosotros seres humanos generamos. La naturaleza se encuentra en un proceso de evolución permanente, y el error que cometemos nosotros es la construcción de ciudades, de edificios en lugares no adecuados. En México, por ejemplo, en gran parte sobre las zonas de los exlagos en la cuenca de México. Entonces, en una ciudad completamente selladas, con superficies selladas por concreto y asfalto, justamente pasa esa catástrofe natural, entre comillas, esa revancha de la naturaleza. Ese es un tema actual ahora en la temporada de lluvia, pero también tiene su temporalidad, porque de hecho es una repetición cíclica de las inundaciones en la urbe. Es parte de la historia catastrófica de México, que eso se repite y eso se refleja en una serie de imágenes históricas y actuales, como aquí vemos al lado izquierdo una caricatura de Posada en tiempos del Porfiriato, y al lado derecho una fotografía de la inhumación del centro histórico
en los años 50 del siglo pasado, en el contexto de la canalización de los ríos. Entonces aquí está ya el motivo, control del agua, y luego el agua siempre tiene una fuerza mayor, busca su camino y cuestiona el producto de la civilización, la ciudad. También hay otros tipos de imágenes en esta historia, en esta ecohistoria de México, cómo se refleja en la imagen como un mapa aquí de la época colonial. No quiero entrar en detalle a eso, pero es un hito negativo era la intervención de Enrique Martínez, de origen alemán, Heinrich Martin, con su megaproyecto acuático que generó una de las peores inundaciones de la Ciudad de México. Documento también es esta fuente con la maqueta de México Tenochtitlán, y aquí también hay que decir, tampoco era una ciudad idílica, siempre cuestionada por las aguas, por inundaciones. Aquí vemos al lado izquierdo un mapa de la desecación de la zona lacustre que demuestra el desarrollo drástico, cómo desapareció el agua en la cuenca de México a lo largo de más de 500 años. Restan nada más unos muy pocos espacios acuáticos de una ciudad que antes llamaron la Venecia de las Américas, la Venecia americana. Y al lado derecho otra vez una fotografía de la cuenca que tiene el título México en una laguna. Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de la inundación, regresa con mucha violencia, con mucha fuerza la Acuópolis. Pongo aquí abajo algunas recomendaciones bibliográficas de mis títulos donde he desarrollado varios temas en torno al agua. Por ejemplo, en esta publicación del Instituto de Investigaciones Históricas, algo conceptual, cómo escribir la ecohistoria, ecoestética de la megalópolis mexicana. No voy a entrar en detalle a esto, pero si alguien tiene interés, aquí está la referencia. El marco de esta historia, de la ecohistoria de México, es más amplio. No solamente es México Tenochtitlán hasta la megalópolis, sino es un marco más amplio de la historia de la Tierra. Aproximadamente desde hace 11.000 años vivimos en una estabilidad relativa que los geólogos llaman el Holoceno, con una estabilidad climática y con una redistribución de las masas del agua sobre las superficies terrestres, cuáles son condiciones adecuadas para la vida sedentaria del ser humano. Sin embargo, recientemente, digamos, propusieron otro término de nuestra época, del antropoceno. Formalmente todavía vivimos en el Holoceno, pero hay científicos que proponen llamarlo ahora antropoceno, por lo menos a partir de mediados del siglo XVIII, con la producción industrial, con la máquina de vapor. Hay varios otros factores que definen el antropoceno: la industrialización, la urbanización, la agricultura industrial con químicos, el aumento del tráfico vehicular y también el invento y el auge del plástico. Entonces, aquí en la fotografía vemos la basura de plástico, un gran problema en la actualidad, que se configura casi como una nueva capa geológica en el planeta en esa época del antropoceno, donde nosotros, los seres humanos, alteramos drásticamente las bases de la vida en la Tierra, también con la construcción de ciudades, como vemos al lado derecho, en esta ciudad en China, y la enorme cantidad de escombros, basura que se queda, se sedimenta, y además en el caso de plástico, sabemos bien que a micro nivel tapa las coladeras, fomenta también las inundaciones de las ciudades. Entonces nos enfrentamos a una producción claramente no sustentable de la ciudad, un aumento de contaminación y con ello también con graves problemas en el abasto de agua, algo
clave y tristemente también, digamos, un peligro para la Ciudad de México. Esos temas, claro, son temas científicos, son temas de debates políticos. Lo que yo propongo aquí es el acercamiento por la ecoestética y explorar la imagen como fuente del conocimiento, el conocimiento crítico ambiental. Y doy unos pocos ejemplos. Aquí al lado izquierdo, un detalle de una pintura de José María Velasco, de origen de Temascalcingo, Estado de México, gran paisajista con importancia mundial en el siglo XIX. Y todos conocemos sus grandes panoramas, son fantásticas, algunos expuestos en el MUNAL. Y claro, hay muchos estudios sobre la obra de Velasco. Lo que aquí expongo con ese detalle también es una fuente para la ecohistoria de la ciudad, porque lo que vemos aquí en ese detalle del panorama del Valle de México es como ya desaparecen las superficies acuáticas, ya vemos como poca agua de una ciudad acuática, vemos también en algunas partes ya las tendencias de la contaminación, etcétera. Entonces, una lectura ecoestética de Velasco revela una tendencia que conlleva a la autodestrucción del paisaje y de la Ciudad de México, lo que se ilustra al lado derecho con una fotografía aérea del fondo ICA, de la Fundación ICA, que tiene un fantástico archivo de fotografías aéreas de los ingenieros, y vemos en esa fotografía cómo el paisaje se convierte en recurso, cómo se convierte en una superficie para infraestructuras y no como un valor propio en sí, un valor de biodiversidad, geodiversidad, sino simplemente como una brutal una escenografía de brutal intervención de infraestructuras. Es un tema que he trabajado en el libro que menciono abajo en el PowerPoint, un diálogo entre la obra de arte como una fuente del conocimiento ecoestético en diálogo con la fotografía del ingeniero, la fotografía documental no artística. Y todo para mostrar cuáles son modos de registrar y también de representar la alteración del paisaje. El concepto detrás de la ecoestética es, en una palabra alemana, Bildwissenschaft, con mala traducción al español, ciencia de la imagen. En español, ciencia tiene la monopolización por las ciencias duras, en alemán no, es la ciencia de la imagen, que se basa en la metodología de la historia del arte, pero está ampliando el espectro de la investigación. Entonces demuestro eso en esa lámina arriba, la obra de arte, una vista ficticia que pintó Diego Rivera en el Palacio Nacional de México Tenochtitlán, pero también en esa ciencia de la imagen analizamos los planos de los ingenieros hidráulicos como una fuente, como una imagen, un plano del entubamiento de los ríos. Entonces, en los años 50 era como el último golpe a la Acuápolis México cuando desaparecieron los ríos, y también como una fuente del conocimiento y de la crítica, la fotografía de la prensa. Si digo ecoestética, me refiero al concepto de la estética como se define en la temprana filosofía griega, como una capacidad, como cognición sensorial, no como definición normativa de lo bello, sino el acto de ver es un acto cognitivo. Y la imagen tiene su propio potencial para hacernos entender algo que tal vez la palabra no logra. Entonces, el problema del agua también podemos comprender por medio de la imagen. La imagen tiene una función epistémica y discursiva y tiene diferentes formatos. La estética es un ambiente muy complejo
complejo. Yo trabajo en un instituto de investigaciones estéticas y algunos se burlan, dicen investigaciones cosméticas, pero repito, si llegamos al origen conceptual, filosófico de la estética, es algo muy interesante y muy complejo. Y en nuestro caso, por ejemplo, surge la pregunta, ¿cómo representar la fuerza del agua, su presencia, su caos, y cómo es posible concientizar por medio de la imagen cuáles son los esquemas visuales en la representación del agua? Y doy un ejemplo de otro proyecto que hicimos recientemente, una exposición en México, próximamente en Hermosillo, la fotografía de Fernando Cordero, fotógrafo destacado en México. Y aquí nada más expongo una fotografía de ese libro que vamos a publicar pronto, que demuestra un detalle del flujo natural de un río. En este caso no es Ciudad de México, sino es la Sierra de Hidalgo, es el río Claro. Entonces la fotografía artística demuestra un principio que tal vez en la vida cotidiana no percibimos. Es una composición abstracta que abre un espacio de reflexión sobre la belleza compleja del agua, con sus lineamientos dinámicos, con sus contornos sueltos, su diagrama de movimientos que refleja, que representa la energía, la inestabilidad y las reacciones dinámicas del agua. Entonces, una fascinación sensorial cuando abrimos los ojos frente al agua, y la obra de arte, en este caso de arte fotográfico, nos abre, nos sirve como catalizador para ver y reconocer esa belleza y estimular esa fascinación sensorial. Y esa fascinación es algo, tengo que decir, muy raro, porque predomina la ignorancia. Abrimos la llave del agua, es algo muy abstracto y nadie pregunta dónde está el agua, de dónde viene, qué consecuencias tiene bombear el agua del campo, etcétera. No está visible en las superficies, salvo en momentos de inundaciones, algo muy abstracto. Lo que vemos aquí, una fotografía de la colonia Chimalistac, donde hay un puente, pero no hay río, porque el río desapareció en un tubo, y lo contrasto con ese corte, ese dibujo del ingeniero hidráulico que demuestra cómo, digamos, desaparece el agua con una instalación técnica. Y a macro escala vemos aquí al lado izquierdo esas superficies selladas, Ciudad Neza. Es una fotografía de una instalación artística de Melanie Smith, Spiral City, que demuestra el gran paisaje sellado. Así es la Acuópolis. Hoy no hay agua visible, desapareció todas las superficies que anteriormente eran lagos cubiertos por concreto y asfalto, y a micro nivel, luego la memoria del agua nada más está por la tapa de la coladera que dicen las letras agua. Esos son como los restos tristes de la Acuópolis. Entonces, el lugar, el locus amoenus en latín, el lugar agradable, la Venecia americana se convierte en locus terribles, y con el proceso de la civilización, de la urbanización, digamos, tenemos un control del agua que una emancipación de las condiciones naturales que desemboca en un proceso de autodestrucción. Esa es mi hipótesis de trabajo. Y solo en momentos de crisis vemos o percibimos con preocupación el agua. Como aquí, fotografías de la prensa, las inundaciones en la zona de Chalco. Son una zona donde cíclicamente se inundan grandes partes de esas colonias construidas sobre un exlago, el lago de Chalco, una urbanización en terrenos no adecuados.
y una fotografía desde el helicóptero que demuestra la envergadura del problema, y al lado derecho el problema como geofísico que tiene que ver con el manejo no sustentable de los suelos, de quitar el agua. Luego se abren esos socavones, cuestionan la estabilidad de la vivienda, y solo en esos momentos tenemos una conciencia colectiva del agua como un potencial y también como un peligro. Entonces, esas fotos tienen como esquemas visuales, y de eso voy a hablar un poco. Yo tengo como un archivo amplio sobre el tema de ciudad y agua, y esa fotografía, por ejemplo, tiene un esquema, es la vista aérea, la vista de control que ofrece, digamos, una impresión de cómo se expande el agua, cómo conquista los terrenos y cómo, digamos, altera drásticamente. Es una vista que tienen los reporteros y también los políticos que se dejan llevar con el helicóptero para tener una impresión del problema, un problema que luego no, en gran parte no resuelven. Entonces, detrás de eso es un esquema visual que ya conocemos también de la pintura de José María Velasco, el panorama del paisaje con la silueta de las montañas al fondo. Pero también existen esas fotografías a nivel micro. Aquí una fotografía de mi archivo del año 2011 de la jornada, un interior inundado, un retrato de la miseria en el hábitat de los pobres, aquí en Chalco, que cíclicamente pierden sus pertenencias, sus muebles, viven en la cloaca, lo que vemos aquí, algo muy drástico. Entonces, esas imágenes también tienen sus esquemas visuales, son fotografías de la prensa, pero detrás hay una idea, por ejemplo, en la pintura realista con crítica social del siglo XIX, son narraciones visuales de miseria social y ambiental. Y aquí en la fotografía, por ejemplo, vemos que el fotógrafo lo tomó desde una posición ligeramente elevada, es decir, él no se moja en la cloaca, sino, digamos, presenta aquí la miseria, los muebles inundados y el gesto de que el habitante se tapa los ojos por pura frustración, depresión, desesperación. Aquí surge un problema psicosocial de esas imágenes. Tienen cierta obscenidad, son como impresiones interiores de personas, de habitantes de la Ciudad de México con mucha desesperación. Entonces uno puede preguntarse por qué hay que fotografiar eso, pero la idea es generar empatía y generar conciencia de que así, de esta manera, no podemos continuar. Porque aquí también una fotografía sí evoca un problema político. El cinismo de las administraciones que cambian nada, no prohíben la construcción en esas zonas vulnerables, y con ello se repiten esas mismas historias cada año en la temporada de lluvia. Entonces cada año los periódicos están llenos de esas fotos con esquemas parecidos. Entonces al fondo, detrás de eso hay una iconografía política. La iconografía política es una corriente de la historia del arte, de la ciencia de la imagen, que investiga las fórmulas visuales de la política, en este caso del agua, y ven cómo la imagen sirve como instrumento de la política, también instrumento de la política. Detrás, en nuestro tema del agua, está también una noción filosófica estatal desde Machiavelli. En el siglo XVI conocemos este simbolismo que, digamos, controlar las masas anárquicas del agua con diques y con canales es un símil, es un acto simbólico del gobernador
para controlar las masas del pueblo. Es un motivo que encontramos en todos los sistemas políticos, en el comunismo de China, en Egipto, en muchos esquemas. El control del agua es un asunto simbólico político. Y ejemplifico esto con dos fotografías de una publicación oficial del DDF, el Departamento del Distrito Federal, de 1964, cuando, digamos, un gobierno se presenta con una publicación oficial en las primeras páginas con fotografías de la ingeniería hidráulica en México. Al lado izquierdo vemos una fotografía como el entonces presidente López Mateos con el regente del DDF, Uruchurtu, en un jeep inspeccionando, entre comillas, inspeccionando el tubo, el gran interceptor, la magna obra que debe resolver los problemas del manejo del agua en México. Y al lado derecho vemos el presidente Ruiz Cortines, también con Uruchurtu, dotando agua potable, así dice el texto, dotando agua potable al pueblo, abriendo una válvula. En términos de la iconografía política, vemos aquí, digamos, el control del agua, además un motivo que el presidente, el gobernador, tiene como el timón del barco del Estado, el barco del Estado que se puede hundir en el agua, porque de hecho muchas de esas iniciativas detrás de las fotos son fracasos anunciados desde Enrique Martínez. Muchas obras hidráulicas simplemente no funcionan porque muchos cuentan con un pensamiento unidimensional y no toman en cuenta factores de complejidad. Y así nos presenciamos una revancha de la naturaleza. Revancha de la naturaleza es un tópico de Horacio, revancha en contra de la modernización urbano-paisajista. Y otros ejemplos de mis estudios sobre esa iconografía política que escribí en ese texto de un coloquio que hicimos en el Instituto de Investigaciones Estéticas, fotografías de la prensa. Ya vimos la fotografía, la vista aérea de Chalco, y aquí otra vista interior del año 2010 con el entonces jefe del gobierno del GDF, hoy secretario de Relaciones Exteriores, que aquí aparece como jefe de gobierno en un interior inundado, protegido por pantalones impermeables, con las mangas de su camisa informal enrollados, es decir, mandando señales de activismo concreto y apoyo físico, y comenzando enfáticamente con una afectada. Son esquemas como propagandísticos establecidos que también existen en todos los sistemas políticos, y casi todo político del mundo utiliza esto, presentarse en una crisis como salvador del pueblo. O otro, digamos, en ese sentido, otro ejemplo de la iconografía política, también una fotografía de la jornada de febrero de 2010, el entonces jefe delegacional de Gustavo Amadero abre una válvula para el abastecimiento de agua en una colonia popular, una zona muy, muy seca, y aquí, digamos, junto a una niña de escasos recursos, abre también una válvula. Entonces también es un esquema detrás, es el uso, para no decir abuso político simbólico de los niños. Vemos aquí la sonrisa forzada de la niña y la sonrisa mediática profesional del político. Son como fotografías, son escenografías oficiales, y sabemos que detrás hay otra realidad que demuestra la fotografía a la derecha, escasez del agua en esas zonas, tierras secas,
viento, polvo, basura, etcétera, y mucha gente vive de la pipa y no tiene agua, tiene escasez de agua. Es algo que, un tema que estoy trabajando actualmente, porque el agua, en cierta manera, es un medio y un instrumento para aumentar la segregación de la ciudad, la segregación de la sociedad. Es la realidad en muchas zonas marginadas de las megaciudades del mundo, que las zonas pobres no disponen de suficiente agua. Entonces, principalmente en colonias populares, en slum, tenemos ese problema. Y en ese año festejamos en noviembre los 200 años de Friedrich Engels y también los 175 años de su libro clásico de sociología urbana, que se llama La condición de la clase obrera en Inglaterra. Y es una revelación muy interesante releer el libro, que en su momento ha sido, digamos, un libro económicamente muy exitoso, muy leído, donde describe escenas del hábitat de los pobres en Manchester, que viven al lado de los ríos totalmente contaminados y viven en la cloaca. Y sí, es de verdad muy impactante releer esas descripciones, y es para también entristecerse que muy poco ha cambiado, que en las zonas pobres, que son zonas no adecuadas para la urbanización, surge escasez de agua o inundación con cloaca. Entonces la realidad de los años 40 del siglo XIX tiene una triste actualidad hoy en día. Entonces les invito mucho a los eventos que tenemos planeado sobre el proyecto Engels 200, lo pueden ver en mi página. Otro aspecto tal vez un poco inesperado del agua es el neobarroco. Pues ya lo mencionó el colega en la introducción, es uno de mis temas, y el neobarroco es como la actualidad del barroco histórico en el siglo XXI, y ese tema también incluye el abuso ornamental de los elementos naturales. Digo elementos en la comprensión antigua, de ver el agua también como elemento. Hoy sabemos claramente que no es elemento, pero según la noción antigua es. Entonces, las fuentes barrocas en Versailles, etcétera, hay un juego, un control del agua en el barroco histórico. Y esa actualidad del barroco vemos como máximo ejemplo en la ciudad de Las Vegas. Las Vegas es una ciudad en el desierto de Nevada, y tiene como esta presencia artificial, un uso de electricidad enorme, y el juego ornamental del agua, como en Versailles, como Luis XIV. Aquí, por ejemplo, al lado izquierdo, en el Hotel Bellagio, en el Strip de Las Vegas. Y el tema del libro es cómo se refleja esa cultura arquitectónica, esa cultura urbanística y también ese desastre ambiental en la Ciudad de México, cómo se transfieren esos procesos, esos patrones culturales y ambientales a la Ciudad de México. Y lo ilustro aquí en ese contexto con una fuente neobarroca de los años 50, donde también aparece este motivo al mismo tiempo cuando se canalizan los ríos, es decir, cuando se ejerce un control, surgen esas fuentes lúdicas, donde el agua aparece como elemento lúdico, aunque sabemos bien que en temporada de lluvia no funciona, hay inundaciones, hay caos, pero es la imagen barroca que ya tenemos en Luis XIV, controlar todo, y el control del agua, verlo como un acto y un simbólico político. Entonces esa idea tenemos en la Ciudad de México también, y es lo que, según mi hipótesis del libro, es un proceso de autodestrucción lúdica. Entonces estamos destruyendo nuestras bases en el abasto del agua, en el uso de energía, etcétera, pero lo celebramos como un juego, como el último juego del mundo. Entonces eso es algo que he explicado en el libro, que
ahora estoy un poco sorprendido que tiene cierta actualidad en la pandemia, sobre la estética neobarroca, digamos, en la Ciudad de México, y que es una estética del agua también, que incluye también una reflexión sobre la transferencia de las fórmulas o actitudes no sustentables de Las Vegas a Ciudad de México. Aquí le muestro una fotografía del libro del fotógrafo Onis Luque, un máximo grado de cinismo en la palmera de concreto en las afueras de México, en Interlomas, cerca del shopping mall. Entonces una palmera que es ecológicamente correcta porque ya necesita agua. Entonces el máximo grado de cinismo que estamos viviendo en nuestro manejo de los recursos naturales en el proceso de hiperurbanización. Si digo cinismo, eso incluye una ética. Entonces, al final de esa breve presentación, quiero hablar de lo que es detrás de mi investigación, que es una ética ambiental que se inspira por la interpretación crítica de la imagen, porque lo que yo llamo ecoestética. Y, digamos, percibir esas imágenes de, digamos, el desierto megalopolitano y luego las fotografías de la sequía abren un campo de reflexión y de intervención. Y otra vez, esas fotografías de los extremos contrastes entre las zonas ricas con albercas, con un uso extremo del agua en términos de cantidad, y las colonias populares con una escasez brutal del agua. Esos también, digamos, son imágenes que nos hacen pensar si es correcto el camino en que se desarrolla la ciudad y también la sociedad. Y recientemente mi tema actual es la ciudad esponja. Entonces estamos viviendo en una ciudad sellada y hay una tendencia urbanística ambiental internacional de abrir espacios en la ciudad y dejar que se filtre el agua y tener otro concepto de ciudad con otro manejo de los recursos naturales, con otro recurso, otra actitud frente a la naturaleza. Y es algo que podemos repensar ahora en tiempos de la crisis, en tiempos post-pandémicos. Hay muchas iniciativas ahora. ¿Qué hacemos? ¿Podemos continuar así? Sabemos bien, la pandemia no solamente que viene de la nada, sino también es nuestra responsabilidad por el manejo no sustentable del planeta, con, por ejemplo, el cambio climático, con la desaparición de los glaciares, se van a liberar otros virus a las cuales no tenemos resistencias, congelados durante miles de años. Entonces, es nuestra tarea, y ciudad universitaria donde trabajo, actualmente, claro, está todo cerrado durante la contingencia, es un lugar, es una ciudad esponja donde sí se puede filtrar el agua, pero aún en ciudad universitaria hay cosas mejorables como ese desgaste innecesario de agua que moja aquí un camino de concreto. Entonces nos enfrentamos a esas imágenes catastróficas como al lado derecho, de que cada vez más con el aumento de las temperaturas, con las burbujas de calor en las megaciudades, cuestionamos nuestra base de sobrevivir en el planeta Tierra. Y entonces, para concluir, el estudio de la imagen es como quiere ofrecer un conocimiento de orientación en el contexto de los estudios transdisciplinarios. Entonces yo hago mis estudios con geólogos, con ecólogos, con otros colegas, y establecemos un diálogo para generar un conocimiento de orientación, y yo contribuyo con el análisis de la capacidad epistemológica de la imagen que genera la imagen, no nostalgia, porque si vemos aquí al lado derecho la fotografía de Río Churubusco de 1903, y vemos lo que hoy es Río Churubusco, una vía rápida, todo de asfalto, con un
río entubado, fácilmente podemos caer en una trampa de la nostalgia. Entonces no quiero esa nostalgia, sino al contrario, digamos, la investigación, enfrentarse con la imagen es una provocación que exige la interacción, la intervención en temas esenciales para el futuro de la ciudad. Y para criticar y revisar la situación catastrófica que estamos viviendo, por ejemplo, como se expresa cuando se ve reemplazado el flujo del agua por el flujo de los automóviles en Río Churubusco, y cuando desaparece el brillo de las superficies acuáticas por el esplendor de los recientes automóviles. Digo, todo eso podemos y debemos discutir ahora en tiempos de crisis post-pandémica. Y quiero terminar con un ejemplo positivo, es una visión productiva, el Parque Ecológico Lago de Texcoco, con esas imágenes que remontan a la belleza, a la enorme belleza del paisaje, a esas escenografías de lagos, montañas, con ecosistemas muy específicos que no podemos recuperar completamente, pero en pequeños pasos como acupunturas podemos intentarlo y presentar otra visión de toda la cuenca de México. Entonces, con eso termino. Aquí tienen la información en mi página y también algunos textos míos están en la página de Academia. Muchas gracias por su atención y ahora espero las preguntas.